Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con el Mostrador en la Clave. Está con nosotros Hernán Leighton. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? Bien. Y Marcela, ¿tú ya estás conectada? Sí, Fernando, aquí estoy lista y dispuesta ya, Marcela Jiménez, y conversar contigo. Exacto, ahí ya tenemos entonces full house del Mostrador para esto. A ver, miremos un poquitito algunas de las cosas que son interesantes solamente para consignarlo. En medio de todo esto se venía dando desde el estallido social esta suerte de símbolo que había en que tenía que producirse algún tipo de merma en la dieta parlamentaria. Desde fue muy claro desde el estallido social de que había que hacer algo para de alguna manera sentirse medianamente satisfecho de que los políticos profesionales no iban a continuar estando incólumes en términos de sus dietas porque todos tenían que ajustarse y también por lo tanto ellos, y entiendo que la comisión del Senado ayer despachó el proyecto de rebaja de dieta parlamentaria, aunque creo con algunas reformas ahí, pero a mí me parece bien interesante ese puesto como el que de alguna manera también lo trató de introducir la UDI, el de la dieta de los presidentes, de los expresidentes, porque da de pronto la sensación que se empieza a buscar dónde puedo dar una señal simbólica de que aquí está los privilegios tienen que ser de alguna manera rasados parejamente o todos, y no se encontró nada mejor que hacerlo en el Parlamento, y ahora último probablemente en esta idea que no sé si va a prosperar de las dietas presidenciales. ¿Cómo ven eso, lo que pasó ayer en la comisión del Senado, Ana? Bueno, el cambio trascendental que hubo respecto del proyecto que salió de la Cámara de Diputados tiene que ver con que se elimina esta rebaja transitoria inmediata del 50% de la dieta, bajo el argumento de que tiene que ser esta entidad externa que se va a conformar quien tiene que hacer ese cálculo y no los mismos involucrados. Realmente sí. Entendieron en el Senado era lo correcto. Estamos hablando desde la UDI, pasando por RN y llegando hasta el propio Partido Socialista. Bueno, esta es una discusión que tú señalabas, es una discusión que pone el Frente Amplio cuando llega al Parlamento, que después se agudiza y reflota durante el estallido social, como tú lo dices, en términos simbólicos, porque más allá de que para muchas personas, quizás para más del 90% de las personas en Chile, sea una locura, por decirlo de alguna manera, el sueldo que gana un parlamentario, para el erario nacional, como piden algunos, incluso bajar el número parlamentario, realmente no es significativo el sueldo en el día a día, en el gasto público. Sí, como tú lo dices, en términos simbólicos. Y aquí, por lo menos, si no se hizo durante el estallido y en medio de la pandemia, básicamente la señal a la ciudadanía es que todavía no va a estar esta rebaja de los sueldos, que todavía está en discusión respecto. ¿Hernán? Lo perdimos. Más involucrado en el ámbito judicial, iban a ser tocados por este papel, o no iban a ser tocados. Marcela. Sí, hay que precisar que lo que se aprobó ayer fue la Comisión de Constitución de Legislación y Justicia en el Senado. El proyecto está en segundo trámite constitucional, lo que significa que solo falta la votación en la sala del Senado, que debería ser hoy. Y que este órgano que va a ver el tema de la rebaja de los sueldos, este órgano externo, va a ser el Consejo de la Alta Dirección Pública, que va a tener 30 días para ver la rebaja de ministros y parlamentarios y 60 días para la rebaja de sueldo del resto de las autoridades del Estado de cargos de confianza política. Entonces, aquí en este tema siempre se han cruzado un par de cosas en todo caso,
y uno es que efectivamente algunos consideran, como sectores del Frente Amplio, como bien decía Hernán, que desde que llegaron al Congreso han planteado este tema no solo en el contexto del estallido social, sino que desde antes de la rebaja de sueldos parlamentarios. Hay que recordar peleas bastante intensas que tuvo, por ejemplo, Pepe Out cuando trató de niñitos a Boric y a Giorgio Jackson cuando planteaban este tema, porque ellos tenían la mesa a los papás, los ninguneó bastante mal en esa época al respecto. Está el tema de que a veces para la gente no es comprensible las cifras de los montos de los sueldos de los parlamentarios, pero el otro tema que pasa por ahí tiene que ver siempre con dos aristas más, y una que tiene que ver con el costo que tiene la democracia, y segundo que ese monto completo no se va al bolsillo del parlamentario, sino que ese monto de ese sueldo es también para que el parlamentario pague el staff de gente con la que trabaja, secretaria, asesor legislativo, periodista, sede distrital, gente que trabaja en su sede. Entonces, las rebajas de sueldo tienen que contemplar también todos esos aspectos. Igual ayer en redes sociales fue bastante criticada la idea de traspasar a la alta dirección pública la decisión, porque había un tema de que los parlamentarios, se dio mal a entender de que los parlamentarios no querían tocarse sus propios sueldos, y hubo harta crítica al respecto en ese sentido. Como sea, el tema debería quedarse zanjado hoy o mañana más tardar. Sí, hay un punto que históricamente en varios parlamentos se ha tocado y que tiene que ver con qué tanto el sueldo de un parlamentario o de cualquier autoridad con poder en público, eso vale también para otros cargos, los ministros, los jueces, por ejemplo. Hay una discusión histórica que es bien interesante respecto de si es que el monto tiene que ser lo suficientemente alto para que se evite, por ejemplo, con el poder que se tiene, con las cosas que se pueden decidir por parte de ese poder, se evite caer en corrupción, por ejemplo, en que tú te tientes con dar tu voto para algo a cambio de plata. Una de las históricas consideraciones al respecto en diversos parlamentos ha sido de que no puede ser el pago al político profesional lo suficientemente bajo como para que sea más incentivador el recibir eventualmente el cohecho que te ofrezca el privado, que está tramitando una ley. Y esa discusión está siempre pendiente en todos lados, pero tú ves que no importa si es que los sueldos son muy altos o muy bajos, siempre se pueden dar situaciones de cohecho o siempre se pueden dar situaciones de corrupción. En el caso particular de la situación chilena, lo interesante es que la dieta de pronto se fijó como un símbolo de que la política no podía ser un privilegio ajeno a la evaluación de la ciudadanía, y por eso la forma simbólica en que se determinó que debían cambiar las cosas era rebajando la dieta parlamentaria. Claro. Así es. De hecho, por eso, Fernando, en el proyecto, o sea, sobre el primer punto, el tema de la corrupción, por eso en el proyecto, de hecho, se deja fuera de esta rebaja de sueldo a todo lo que corresponde al Poder Judicial, precisamente. Una de las razones de los sueldos en el Poder Judicial precisamente es evitar que los jueces sean corruptibles. Es la misma lógica de los sueldos de los parlamentarios también. Pero como bien sabemos, y la historia ha demostrado sobre todo en los últimos años, que eso no impidió que en algunos casos la relación entre la política y el mundo de los negocios o del empresariado, el sector privado, generara un cruce ilegal y que generara compromisos que no correspondían. Pero así es, y por eso se quiso proteger, entre comillas, al Poder Judicial, dejándolo fuera de esta rebaja. Sí. Hernán, tú querías decir algo. No, es que me robó una frase porque no recuerdo quién es el autor, pero bajo esta discusión siempre también está la contraparte que habla de que mientras más grande el poder es también más alta la ambición.
la propuesta que cayó con el Frente Amplio apenas ellos aterrizaron al Parlamento también iba en línea con el discurso de ese momento que tenía el líder uruguayo José Pepe Mujica, y que hablaba de que quienes entraban a la política tenían que hacerlo por un genuino interés público y no para ir a hacerse ricos. Eso es como en el Frente Amplio aterriza este proyecto en el Parlamento, proyecto que, como dice Marcela, se debiese resolver en uno o dos días más, pero que no hay claridad tampoco de cuál va a ser el monto en que se va a reducir, y eso obviamente también me imagino genera un tanto de polémica, pero el monto que se decía reducir va a ser transitorio durante 4 años para que luego una comisión haga el cálculo de cómo tienen que quedar establecidos los diferentes criterios según los estamentos propios del Estado. Sí, bueno, dejemos ese tema que está todavía en reflexión. Fue interesante lo que planteó ayer la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional, porque en toda esta discusión sobre si se traslada o no se traslada la fecha del plebiscito y toda la discusión que en un momento dado pareció que había algún interés por parte más bien de parlamentarios, no por el gobierno siempre y eso creo que es una cosa que hay que decirla, siempre mantuvo la conversación fijada en torno a la fecha. Fueron algunos parlamentarios los que de pronto dijeron, y bueno, ¿y por qué no hacemos que el próximo Congreso sea el constituyente o cosas así? Pero Jimena Osandón salió con una teoría bien fuerte, señalando que aquí lo que en realidad había era un deseo de cambiar las cosas que se habían acordado en torno al plebiscito, y que estaría a la mano del segundo piso de la moneda en eso. Marcela. Así es, Fernando. De hecho, hay un tema hoy día, el titular del diario, se habla de la fallida y errática operación del mundo del rechazo para tratar de hacer tambalear el plebiscito, una nota de Hernán, precisamente, y la Maca, donde no solo recoge las declaraciones de la diputada Osandón, sino que además con datos de reporteo se explica que hace varias semanas sectores del mundo empresarial que están vinculados o que son afines al rechazo, llevaban varias semanas ya viendo que a raíz de estas advertencias sobre la crisis económica encontraban que un proceso constituyente que se parte con el plebiscito genera más incertidumbre al país y que eso no va a ayudar a la reactivación económica. Argumento que se hizo eco en sectores de Chile Vamos, y precisamente que habrían llevado esa inquietud, por decirlo de alguna manera, hacia la moneda, y que efectivamente, como lo dijo la diputada Osandón, quien habría sido el canalizador de esa inquietud habría sido el poderoso e influyente jefe de asesores del segundo piso, Cristian Larroulet. Entonces, por eso se hablaba o se olía a una operación. Nadie lo quiso decir así en el oficialismo, pero mucha gente tomó nota, efectivamente, de una serie de episodios que pasaron consecutivamente y que para muchos no fueron ni casuales ni gratuitos. Y parto con la declaración de Andrés Chadwick la semana pasada en un foro de Libertad y Desarrollo, que es el centro de pensamiento de la UDI, donde dijo que había que tener un plan B por si no había plebiscito. Después el ministro Blumel, en una entrevista, también relativiza el plebiscito 2 días después, el día domingo. Esa misma noche, en la entrevista en CNN en español, el presidente Piñera introduce el factor económico como una posibilidad de que no se haga el plebiscito de octubre, y casualmente la encuesta CADEM esa misma noche y el lunes se sabe que el 50% estaría de acuerdo con posponerlo. Entonces, en sectores de la derecha se consideró un poco burda o evidente la operación, y que estaba apuntando precisamente a una arremetida de estos sectores. Una entrevista que tenemos en el diario también al presidente de RN, Mario Desbordes, dice que no va a ser, que hay sectores efectivamente que no están y nunca han estado convencidos con el plebiscito ni con cambiar la Constitución, y que van a seguir intentando en estos meses tratar de que el plebiscito no se haga. Hernán.
Sí, Marcela resumió muy bien la nota que escribimos en conjunto. Y claro, hay que recordar, hacer un punto, el mundo del empresariado ve en la Roulette hoy día quizás el único personero, el único interlocutor válido para poder hacer llegar sus puntos de vista o también sus quejas al centro de toma de decisiones de la moneda, porque hablando con gente que trabaja en diferentes círculos cercanos a Palacio, desde el mundo empresarial, ellos resintieron mucho la salida de Felipe Larraín en un momento desde Hacienda y después de Andrés Chadwick de Interior, porque ellos eran finalmente quienes eran capaces de ser el conductor de sus propuestas y también de sus quejas para cualquier tipo de toma de decisión mayor. Ahora lo hace Cristian Larroulet, quien, como señalaba Marcela, es el hombre que está tomando, que está moviendo el equilibrio en la balanza de poder al interior de Palacio. Y finalmente lo que decía la diputada Sandón hace mucho sentido con lo que muchos al interior de Chile Vamos interpretaron. Estoy repitiendo un poco lo que dice Marcela, que ellos no querían hablar de operación, pero al mismo tiempo cuando uno conversaba con ellos te decía, es muy difícil no creer que acá son puros chispazos, que a Andrés Chadwick se le ocurrió decir esto, que a Gonzalo Blumen se le ocurrió decir esto, que al presidente Piñera se le ocurrió por otro lado y que después la CADEM sale también con esta pregunta. Varios interpretan esto como una operación fallida, puesto nuevamente se abrieron diferentes flancos que estaban bastante bien cubiertos desde que por lo menos crece la pandemia. Recordemos que previo a la crisis sanitaria en Chile Vamos la convivencia era casi era una convivencia invivible, como la describían ellos mismos, entre RN y la UDI, entre Jacqueline Barrés, Alberto y Mares Bordes no se podían ver, entre la gente del rechazo de RN y la gente de la prueba de RN tampoco se podían ver. Bueno, esto sacó a ventilar mucho polvo que estaba descubierto bajo la alfombra y logró lo que también, por otro punto, parecía más o menos muy complejo, que se ve cada cierto tiempo durante estos últimos 2 años de gobierno del presidente Piñera, unir en un solo papel las firmas desde la ADC al Frente Amplio. En esta misma nota tenemos la opinión, el análisis de Claudia Hayes, del INAP de la Universidad de Chile, que ella habla de lo peligroso que es insertar este ente de incertidumbre de parte del presidente Sebastián Piñera para la realización en octubre del 25 del plebiscito opuesto. Ella dice, el sistema político chileno es bastante débil respecto a la confianza que la ciudadanía le tiene. Este mismo sistema había logrado a través de un acuerdo político entregar una respuesta política a las demandas de la ciudadanía y es el propio presidente el que la hace tambalear y que eso es muy peligroso, no pensando en el presidente ni en el gobierno, sino que en la estabilidad completa del sistema. Sí, bueno, pero me da a mí la sensación que si es que esto fue un globo sonda, si se intentó tantear terreno para ver qué posibilidades había, desde su propio sector funcionó como boomerang, porque fue muy fuerte la reacción en contra de alcaldes de Chile Vamos, de algunos dirigentes partidarios, lo que mismo estábamos conversando de la diputada y una serie de diputados más que advirtieron sobre esta situación, y me da a mí la sensación que si es que las cosas pueden ser modificadas, estas solamente pueden ser modificadas en términos formales, es decir, la fecha. Si es que eventualmente la situación sanitaria para ese entonces está muy mala, yo creo que nadie va a señalar que es lógico generar un plebiscito, salvo que se active para todo el país una fórmula flash impresionante y súper rápida de votación electrónica. Lo más probable es que se pueda posponer la fecha, pero no nada de los contenidos que ya están acordados, que es básicamente lo que también hubo algunas que se aprovecharon de tantear ese terreno sobre la base de a ver si modificamos un poco la situación o asociamos un nuevo congreso a el evento constituyente, que yo creo que eso todo quedó visto como rechazado. Sí, Fernando. Ayer varios parlamentarios de Chile Vamos, incluido de la UDI, parlamentarios incluso que están por la opción del rechazo, salieron a poner la pelota en el suelo en jerga futbolística y plantearon que el tema de una postergación del plebiscito tendría que ser solo por razones sanitarias
y que este tema no es para discutirlo ahora, sino que nunca antes de julio, que era lo que se había dicho internamente. O sea, puede que haya efectivamente una condición sanitaria que prohíba o que dificulte garantizar la realización del plebiscito como corresponde. Y en ese sentido se tendría que ir una postergación, pero claramente, y la crítica que se hizo internamente en la derecha a la moneda, fue la desprolijidad de abrirse el flanco en este minuto. Se estaba hablando de la nueva normalidad y del retorno seguro, se estaba hablando de abrir malls y de abrir el comercio, pero no se va a poder votar en octubre, siendo que estamos en abril. Entonces, hubo ahí todo un tema de una crítica por que nuevamente una intervención presidencial genera un ruido, divide a la propia derecha, porque efectivamente, como decía Hernán, unió a la oposición desde la DC hasta el Frente Amplio, pero les regaló un factor de unión que no la habían tenido, de hecho, en mucho rato, pero por otro lado dividió las aguas internas. Entonces, eso fue bastante criticado y molestó en la propia derecha. En relación a lo que planteaba Hernán de la cientista política, yo quiero sacar a colación una frase que también está en la nota de Hernán, del analista Mauricio Morales, donde él dijo que el factor económico no puede ser un argumento válido, porque si es por eso no se hubiera hecho el plebiscito del 88 cuando había un 40% de pobreza en Chile, o no se habría hecho la elección del 2009, la misma en la que ganó el presidente Piñera la primera vez y llegó a la moneda, porque en esa época estábamos con la crisis subprime. Entonces, el factor económico, y es algo que reafirma Mario Desbordes en la entrevista que tenemos hoy en El Mostrador, donde el factor económico no puede ser una razón para argumentar que no se realice una elección, menos una tan relevante como dice Desbordes, que dice que hay muchos en su sector que todavía no entienden que el plebiscito sobre una nueva constitución es el hecho más importante en los últimos 200 años de la República Chilena, precisamente porque nunca en los 200 años de República la ciudadanía habría tenido la posibilidad de participar en lo que es la conformación de una constitución. Y es eso lo que de fondo está chocando efectivamente en sectores de la derecha, que sí están por el apruebo, y los sectores ultraconservadores y de ultraderecha que están por a toda costa mantener el statu quo. Sí, siempre cabe acá, y yo encuentro que es muy odioso plantearlo, lo voy a hacer solamente porque ha existido situación similar, que es la lógica contrafactual, que es si es que los gobiernos fueran distintos, si este fuera un gobierno de la oposición y estuviera planteándose lo mismo, yo tengo la impresión que no se podría considerar la economía como un factor para dilatar una elección, entre otras cosas, porque las elecciones tienen como en todo orden de cosas, tienen como objetivo recoger la opinión de las personas sobre la situación real que están viviendo. Las personas no viven en una suerte de éter, sino que viven en situaciones reales, y por lo tanto que los ausculten cada 4 años para preguntarles si es que quieren continuar como están o quieren cambiar de mando, es una situación que por definición debiera no ser impermeable a situaciones que tengan que ver con la economía o con los hechos contenciosos que se están dando, porque esos son los que eventualmente en el mundo influyen en la toma de decisiones de cómo la gente quiere convivir. Imagínate si es que tú tuvieras que hacer las elecciones solamente cuando estás en equilibrio, solamente cuando tú tienes, bueno, bajo esa lógica, todo lo que se ha hecho en la historia del país da la sensación que estuvo mal hecho, o en Europa no se podrían haber desarrollado elecciones hasta que se hubiesen recuperado total y absolutamente los equilibrios posteriores a la guerra, y o lo que se está tomando como decisiones en algunos otros países, lo que se pide para determinados países que se han convertido
en una verdadera carga para sus ciudadanos. Es lo que se pide para Venezuela. Lo que pasa, Fernando, es que eso tiene... Que salgan elecciones ahora, pero mira, Maduro podría contestar, oye, perdón, en este momento no están las condiciones porque estamos en desequilibrio. No, lo que se pide es justamente al revés, porque estás en la situación que estás y que ha sido conducida por ti mismo. Hay que preguntarle a la gente si quiere continuar así. Marce, tú ibas a decir algo, que te lo digo después de la pausa. Ya, listo. Gracias, volvemos. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Seguimos con el mostrador en la clave. Marcela Jiménez y Hernán Leito. Marcela, tú tenías la palabra. Sí, lo que pasa es que iba a continuar tu idea de conversación con el tema de los costos de las elecciones y los argumentos que se ponen sobre la mesa, y yo creo que ese debate muy en el fondo lo que tiene que ver está muy unido a lo que es la concepción de una democracia. O sea, hay sectores en la propia derecha, por ejemplo, el mismo Desborde lo dice en la entrevista, que el monto del plebiscito que será, que lo que sea, es el costo de la democracia. La democracia tiene un costo y es un costo que vale la pena pagarlo. Otras personas, otros sectores tienen una concepción más débil o más acomodaticia de lo que es una democracia. Entonces, por eso no le toman el peso o la relevancia de cuidar instancias e institucionalidades precisamente y desecharlas a conveniencia según circunstancias económicas o de cualquier otra índole. Y eso es lo que está de fondo también en este debate. Tiene que ver en cómo ciertos sectores entienden la democracia, entienden la institucionalidad y cómo la cuidan o no la cuidan. Sí. Bueno, ese es un tema que va a estar todavía durante un rato más, porque estamos todavía con información que golpea muchísimo más y que tiene que ver con la situación de la pandemia día a día. Yo insisto en que no porque, por ejemplo, hoy día en Santiago no haya una nube, signifique que está todo superado desde el punto de vista de las condiciones con las que el coronavirus, según se ha dicho, puede ser más agudo. Por eso es que hay que insistir en que el pic, se ha dicho, venía en los primeros días de mayo, incluso algunos lo tiraban hasta junio, porque lo que se vio en el hemisferio norte, donde pegó primero, es que las condiciones climáticas, particularmente de frío y de invierno, eran mucho más beneficiosas para la distribución y para la propagación del coronavirus. Y nosotros todavía estamos, de alguna manera, pasando una suerte de veranito de San Juan estirado. Y yo espero que, ojalá, esto esté resuelto mucho antes de eso, pero todavía no llegamos a las situaciones de pic y estamos conversando sobre cosas que quizás parecieran que están más cerca de una situación equilibrada que una desequilibrada como la que tenemos. O sea, nosotros estamos teniendo acá en Chile la misma discusión que se está teniendo paralelamente en Europa, que es donde ya pasaron los pics, es donde ya pasaron el peor momento de la crisis, el peor momento entre comillas, porque sabemos que hay lugares donde llega una segunda, una tercera ola y donde no hay ninguna dimensión muy clara de donde esto se detiene. Entonces, claro,
este factor de el invierno es uno que tiene bastantes en alerta, porque preocupa principalmente porque, claro, uno podría decir, hay estudios para todo, pero bueno, uno se espera a los que por lo menos considera un poco mejores trabajados, depende también de donde se publica, y que tiene que ver con que las condiciones climáticas generan mayor caso de mortalidad en el coronavirus. Y por eso te lo decía, es extraño por lo menos plantearlo desde el punto de vista de que paralelamente donde ya ocurrió la mayor crisis, donde los países que tuvieron un nivel de mortalidad muy alto, que recién están empezando a la baja, España e Italia hablan de 300 muertos diarios y eso es a la baja. Allá se están hablando de cuáles van a ser las medidas de reapertura a nivel de la economía y también de distanciamiento social, al mismo tiempo que se conversa en Chile, cuando acá se supone que todavía estamos entrando en esta curva. Bueno, esperemos de que las informaciones respecto de cómo se comporta el coronavirus sean bajas, se aplane, como aparentemente en algún momento dado se ha contenido el asunto, y ojalá que eso continúe así por el tiempo que se viene encima en términos de las bajas temperaturas. Pero, mientras tanto, hay otro tipo de noticias que también podemos conversar y que sería bueno discutirlas. Cuéntanos un poquitito, Marce, y también Hernán, porque esto es súper importante. En torno a la pandemia han surgido una serie de medidas que se deben tomar, probablemente medidas que en un principio se consideraban que podían ser suficientes y que iban a ser instantáneas y que podían generar un equilibrio del mínimo que sea un paliativo para las familias más vulnerables, pero hay todavía una discusión sobre si los montos llegan, cómo llegan, cuándo llegan. Hay una cantidad bastante importante de plata que se ha prometido para asistir a familias en condiciones débiles, y no sé si es que ha salido algún peso para eso todavía. Marce. No, todavía no ha salido nada. Se supone que hoy día recién se anuncia finalmente el envío del proyecto que tiene que ver con este fondo que hemos hablado varias veces en el programa, Fernando, el de los 2.000 millones, que tendría que ir en ayuda y rescate de la gente que está en empleo precario. Ha sido hace casi un mes, por 3 semanas y media, desde que se anunció eso, y recién hoy debería ser el momento en que se envía ese proyecto finalmente al Congreso. Aunque vaya con discusión inmediata, es por lo menos una semana y media más antes de que pueda ser ley. Entonces, hasta que no llegue al Congreso, no vamos a saber las condiciones, porque no hay luces al respecto, no han dicho nada en el gobierno, no hay luces reales de cómo se va a hacer, se va a aplicar ese fondo, se va a distribuir para ayudar a la gente. Desde la oposición hubo una crítica bastante dura ayer a lo que son los montos de fondos de sueldos de emergencia, por decirlo, que se señala que no ayudan y no contribuyen a cubrir las necesidades básicas de los grupos familiares más vulnerables y que son los más afectados hasta ahora con la recesión, con la crisis económica que ha desatado la pandemia. Entonces, el tema de los montos va a ser un punto muy importante a discutir de este proyecto en el Congreso, porque algunos montos estarían por debajo de lo que es el sueldo mínimo. Y en la oposición plantean que deberían estar cercanos a oscilar cercano a los 400.000 pesos para poder pensar en cubrir las necesidades básicas completas de un grupo familiar, por lo menos por unos 3-4 meses. ¿Hernán? Sí, y otro de los factores de por qué de la discusión del monto que se le entrega a las familias tiene que ver con el incentivo real para evitar que los sectores de mayor vulnerabilidad que entran en cuarentena no se vean obligados a tener que salir de su casa, como es lo que sucede todos los días en las comunas más vulnerables que entran en cuarentena. Hemos visto varios reportajes, lo han reporteado también en el diario,
Puente Alto, cuando entra en esta cuarentena parcial, la gente está en las calles de igual forma porque son muchas las personas que viven del día a día. Entonces uno de esos es los factores de reto que la oposición le pone al gobierno para poder motivar o poder tener a la gente en sus casas y no obligarla a salir cuando están obligados a una situación que ellos por lo menos no les da para sobrevivir en el día a día. Sí, yo insisto y he insistido mucho en este tema en los últimos días sobre que aquí hay dos tipos de temas. Uno es el decidir dar un determinado apoyo económico a determinadas familias más vulnerables del país que probablemente lo están pasando muy mal. Pero hay un problema logístico asociado a eso, que tú no sabes cómo llegar a muchas de esas familias porque se amparaban básicamente en ese bolsón de economía informal que cuando funcionaba el sistema servía. Nadie se preocupaba mucho de eso porque colocaban sus productos en la calle y vendían, no boleteaban, pero nadie se preocupaba demasiado de eso, o eran choferes de Uber, o eran personas que hacían delivery, o eran personas que tenían una muy pequeña emprendimiento, básicamente casi con 1 o 2 empleados, y por lo tanto no estaban muy bien formalizados, y ahora que se necesita llegar con acceso de recursos a ellos, no se sabe dónde están, cómo están, ni cómo llegar, porque el Estado funciona sobre mecanismos formales y la economía tenía un porcentaje altísimo de informalidad. Bueno, ahí va a ser clave, ahí son clave los municipios, pues, Fernando. Ahí es donde entra el municipio, y el municipio cumple un papel fundamental. Por algo se dice que el municipio es el puente de conexión del Estado con la ciudadanía. Son los municipios donde mejor, si bien hay todo un tema de informalidad, donde efectivamente las estadísticas oficiales en los escritorios de la moneda, en las fichas, no registran, si bien las distintas redes de la organización municipal pueden tener una mayor facilidad de acceso por el contacto cotidiano con vecinos para poder detectar estas familias que están más complicadas y que están en estas condiciones de precariedad. Entonces, eso se ha visto en estas semanas, efectivamente, con el papel que han desplegado distintos alcaldes y las voces que han levantado distintos alcaldes de distintos partidos precisamente con estos temas. Y eso ha sido uno de los puntos por los cuales se ha cuestionado la insistencia de autoridades como Jaime Mañalich, por ejemplo, de denostarlos o tratar de dejarlos al margen, cuando efectivamente son los municipios los que pueden hacer de mejor manera ese trabajo. En una conversación hace un tiempo atrás, en una entrevista en El Mostrador a Pablo Genau del Hogar de Cristo, él planteaba que la localidad del trabajo es clave para poder asistir con mayor efectividad a la gente. Las mesas nacionales de trabajo o las definiciones nacionales son buenas porque las políticas y las medidas tienen que tener un criterio nacional unitario para poder aplicarse, pero la localidad es la base para que esas políticas sean efectivas, porque es el municipio, es la junta de vecinos, es la organización civil la que puede tener mejores redes para llegar a la gente que no está formalmente registrada en el Estado. Hernán. Sí, bajo esa misma lógica yo hablé con gente del Ministerio del Trabajo para consultar lo mismo que tú proponías. ¿Cómo se llega a esta gente que no tiene un registro formal para poder acceder a algún tipo de beneficio? Si es que ellos van a estar considerados dentro de las diferentes propuestas o baterías económicas que saca el gobierno. Y bueno, finalmente la respuesta que dan es claro. Hay ahí una realidad, una imposibilidad de rastreo desde el gobierno central, y finalmente esta gente que es la que no se puede rastrear económicamente respecto a sus ingresos y su trabajo, es la que, me decían, finalmente es la que se tiene que acoger, que cae dentro del círculo de los que pueden optar al bono COVID, a de 50.000 pesos. Sí, por eso yo creo que ahí hay una tarea súper importante que quizás, como dice la Marcela, tiene que haber una participación o una coordinación muy fuerte con el territorio local, pero yo tengo la impresión de que aquí hay un sinceramiento anterior, que es que para que funcionaran las cosas en Chile como funcionaban,
se necesitaba esconder de alguna manera un porcentaje muy importante de su economía, no menor, que funcionaba total y absolutamente en la más completa informalidad. Y si bien nosotros teníamos bancos y teníamos cuenta de Banco Estado, si es que efectivamente tú veías colas de los viejitos yendo a buscar sus pensiones a las instituciones del Estado, tenías invisibilizada un segmento de la población que no es menor, debe ser cercano al 18 o 20% de personas que funcionaban en términos económicos total y absolutamente en forma informal, viviendo al día sin ningún tipo de documento de respaldo para situaciones en términos de impositivos o tributarios o nada de ese tipo, y que como funcionaba y nadie se preocupaba mucho de eso, bueno, no se miraba demasiado, hasta que viene una pandemia y tú necesitas llegar a toda la población con mecanismos de ayuda y tienes a un 20 o 25 personas que no sabes dónde están, ni cómo llegar a ellos, ni cuál es la situación económica que tienen. Así es, Fernando. Lo que planteas me hace recordar lo que se hizo a principios de la década del 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos, con un programa que fue bastante importante en esos años, que se llamaba Chile Solidario. Y precisamente lo que hacía era transformar el foco y el eje para trabajar el tema de la pobreza, y era que el Estado se coordinaba para ir en búsqueda de la gente en extrema pobreza y sacarla de esa condición, y asumirlos a las personas como sujetos integrales, no como una estadística o que solo con un bono se podía solucionar un problema, sino que solucionarlo el problema de la extrema pobreza en su conjunto. El programa duró muchos años y fue bastante exitoso en cifras, pero después con los cambios de gobierno se fue cambiando, se fue modificando. Ahí había en esa época una red importante de conexión precisamente con este mundo precario, informal y vulnerable del país, información que efectivamente ya a estas alturas se tiene que haber perdido. Pero por lo que yo recuerdo, y vuelvo al punto, eran precisamente los municipios los que hacían la tarea más relevante en ese minuto, y eran como el aliado estratégico del gobierno para poder hacer este trabajo. Entonces, efectivamente, hay que ver lo que contiene el proyecto que se envía hoy y ver la forma en que se va a aterrizar, porque si bien muchos han señalado que las medidas económicas van en el sentido correcto, las medidas económicas que está tomando el gobierno, estas han demorado en aterrizarse, y ya llevamos 2 meses, van a ser 2 meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Chile, que fue el 3 de marzo. Ya pasamos un mes de marzo donde las pensiones cayeron, los fondos de pensiones cayeron radicalmente, donde en casi 2 meses el nivel de despidos y desvinculaciones han sido muy altos, y esto va a seguir en aumento. Entonces la demora, yo he conversado con mucha gente que es honorario, por ejemplo, que son gente que trabaja a boleta, que son independientes, y en esa gente todavía no hay una respuesta, no hay una propuesta. Se les devolvió como medida extraordinaria lo que cotizaron en enero y febrero, y se sabe que por lo general los meses de enero y febrero en general para el mundo independiente son los meses más malos, más flojos de la actividad económica. Entonces, y más allá de eso, no ha habido respuesta, la gente se está comiendo sus ahorros. Entonces, la demora que ha habido en implementar las medidas o en aterrizarlas es un punto que a algunos ha preocupado y que se espera que en el corto plazo queden despejadas las dudas. Ahora, eso es una dilación, Marce, es un retraso producto de la actividad burocrática, institucional, de la lectura y discusión de leyes, o es un retraso que también incorpora lo que conversábamos antes, digamos, de que es muy difícil llegar donde no hay camino ni hay mapa.
Dos cosas, yo creo que le agregaría un tercer punto, que de hecho lo hablamos hace unas semanas atrás cuando el presidente anunció el primer paquete económico y después anunció el segundo paquete económico, y que tiene que ver con precisamente esa necesidad de marcar puntos comunicacionales sin tener aterrizado primero o sin tener mayor claridad en las bajadas. Cuando el presidente anunció lo de la banca, lo de los préstamos con garantía del Estado y anunció el fondo de los 2.000 millones, por lo menos el fondo de los 2.000 millones no estaba aterrizado, estaba solo la carátula, estaba solo el título de la canción, por decirlo, pero no estaba la letra. Y eso es un sino que ha tenido la gestión piñerista con o sin pandemia, ha pasado muchas veces. El problema es que en medidas en una situación como la de ahora se agudizan mucho más. Entonces es producto de un conjunto de factores, Fernando, por lo que nosotros hemos podido observar. Bueno, eso sigue discutiéndose en el Parlamento. ¿Hay algo que esté a punto de salir que ustedes vean, Hernán, Marce, en ese sentido? ¿O en torno a los apoyos económicos, la relación, por ejemplo, de el gobierno y su diálogo con los bancos, que en algún momento dado lo plantearon como algo importante que necesitaba generar caminos también de contacto con la ciudadanía? ¿Algo de eso también puede ser que aparezca luego? A ver, a través del fondo FOGAPE, donde el gobierno ha quizás tirado una de las señales más fuertes de cómo han tratado de hacer tocar tierra este fondo para que llegue finalmente a las pymes, porque más allá de las palabras del presidente cuando hablaba, recordemos, de lo difícil que fue acordar con la banca este traspaso de fondos para que ellos lo hagan tocar tierra, pero que finalmente día a día vamos viendo cuáles son las diferentes trabas que va teniendo el mundo de las pymes. A través del fondo del FOGAPE, yo creo que es la bajada comunicacional quizás más fuerte que ha tenido el gobierno para dar a entender de que sí existen los mecanismos y sí se entienden las lógicas para poder llevar a cabo la gestión que, como decía la Marcela, parte con un titular y se va escribiendo la letra durante el camino. Hoy día recién, después de este anuncio de hace varias semanas atrás, también vamos a conocer el proyecto de ley que crea este seguro de protección de ingresos para los trabajadores independientes, que es quienes están reclamando estaban siendo dejados últimos en esta pasada. Hoy día vamos a conocer los detalles de este proyecto de ley y de cómo se van a satisfacer quizás las necesidades se habla de un cercano a 2 millones de personas que trabajan en este sector. Sí, pues ahí tú tienes un montón de personas que cumplen de alguna manera las condiciones de lo que estábamos hablando, que son personas que eran parte de la economía, funcionaban en la economía, generaban un giro económico importante al país, pero cuando tú tienes que ir a buscarlos para llevarles ayuda, te das cuenta que no tienen mecanismos formales de contacto. Claro, porque ahí también están los independientes que boletean, están los independientes que no boletean, están los que no boletean, sobre todo. Por supuesto, hay un mundo bastante amplio ahí y, como te señalaba anteriormente, hay unos que se pueden rastrear, otros que no se pueden rastrear, y los que no se pueden rastrear, finalmente la respuesta que te entregan desde el propio ministerio es que ellos son los que tienen que buscar cómo acogerse al tema del bono. Sí, por eso es que en algunos países ha surgido de nuevo. Yo reconozco que en esto tengo sesgo, porque yo he promovido bastante esta idea cada vez que se discute en foros, en la radio o en entrevistas, sobre a ver qué cosas, ideas fuera de la caja a uno le gustaría que se implementaran o se ensayaran. Yo siempre he sido partidario de la renta básica universal, que tiene la ventaja en este sentido que le llega a todos, independientemente, a mayores de edad, independientemente incluso de su condición de ingresos o de estatus social. Y en ese entonces no se discrimina, tú aplicas a todos por igual un determinado monto. Y lo que se está estudiando en algunos países de Europa sobre rentas básicas temporales o rentas básicas para la pandemia, de alguna manera obedece a esa lógica. Y por lo tanto ahí tú eliminas la dificultad de encontrar, porque básicamente están todos los que están dentro de un terminal que tiene un carnet de identidad y mayores de 18 años. Esto fue una propuesta que nace de la oposición, este fondo de renta de emergencia, que en un principio, reporteándolo en el gobierno, el oficialismo, ellos no veían ninguna posibilidad ni remota
de que pudiese plasmarse una política como aquella, porque el argumento que entregaban era que luego del estallido social las arcas estaban totalmente presionadas, que no había mayor margen, este mayor margen del que se hablaba también durante el estallido social, ahora que se ocupa el 2% de emergencia. Ahí hay que ya ver los números un poco más finos, pero ellos señalaban eso, desde el gobierno del oficialismo, que era un imposible poder plantear esta política, y con el pasar del tiempo vimos que fueron soltando las amarras, fueron abriéndose un poco y han por lo menos planteado a través de un sistema similar o un planteamiento similar cómo poder acoger esta política que parece ser rentable socialmente, pero que por lo menos todavía no toca tierra en cuanto a los números del gobierno. Fernando, respondiendo tu pregunta de qué cosas están en el Congreso, te recuerdo que el lunes fue lo que estábamos hablando hace un rato atrás, fue enviado el proyecto del ingreso familiar de emergencia. Ese es un tema que se está discutiendo ya esta semana y la próxima, y es lo que yo planteaba en términos de que la oposición ayer hizo una crítica bastante dura sobre esta iniciativa, porque los montos son los que no estarían dando, ya que se plantea un sueldo, un ingreso familiar de emergencia de 260,000 pesos para una familia promedio de 4 personas. Y eso es lo que se planteó que está por debajo del sueldo mínimo y que no cubriría las garantías básicas ni las necesidades básicas de los grupos familiares vulnerables. Entonces, esa discusión sobre el monto va a ser importante esta semana y la próxima. Sí, oye, bueno, ahí hay un punto interesante. Yo creo que va a haber una presión también, una presión ambiental, una presión tácita a la ciudadanía, porque muchas de estas cosas empiecen a salir rápidas. Yo insisto en que manteniendo lo que la autoridad sanitaria ha dicho desde el principio, el pic del coronavirus en Chile todavía falta por llegar, y por lo tanto sí que vas a necesitar hacer una serie de cosas que eventualmente te van a obligar a volver a estar en cuarentena o eventualmente puedes estar en una situación donde la economía haga que se pierda mucho más empleo. Tú no vas a necesitar el paliativo en 3 meses más, lo necesitas ahora, y por lo tanto hay que agilizar las cosas. Marce, ¿me escuchaste? Bueno, te escuché cortado, disculpa Fernando, te escuché la mitad de la idea. Sí, mi punto básicamente es que además de lo útil o no de las determinadas medidas, además de lo creativos que puedan ponerse para tratar de llegar a ayudar, hay un problema de velocidad. La ayuda paliativa para personas que están perdiendo el empleo, la ayuda que tienen personas que eventualmente están en cuarentena todavía y no pueden salir, esas personas necesitan esa plata lo más rápido posible. Los ritmos tradicionales de la toma de decisiones pueden conspirar con la utilidad o el resultado útil de las ayudas que se están proponiendo. Así es. De hecho, bueno, en eso es fundamental lo que estábamos hablando, o sea, que el anuncio comunicacional, que el hito comunicacional tenga la brecha más corta posible con lo que es el envío del proyecto respectivo, y no pasen 3 semanas o 4 semanas entre uno y otro, precisamente. Y lo otro es que ahí es clave cómo el gobierno juega las urgencias y las sumas urgencias para que los proyectos sean tramitados en la mayor brevedad posible. En una conversación la semana pasada con el diputado George Jackson, él decía que efectivamente se están discutiendo a mayor velocidad posible y en un tiempo bastante récord los proyectos más importantes y más relevantes, los que tienen que ver con las medidas efectivas para ir en ayuda a la gente. Sin embargo, efectivamente igual, la Cámara a rato, y perdonando la expresión, pierde el tiempo en proyectos que son absolutamente banales en estos tiempos, como fue lo que estaban discutiendo ayer de la famosa ley sticker. Entonces, en vez de estar discutiendo la ley sticker, se podría haber estado avanzando en otras iniciativas que son de bastante mayor prioridad y no andarse preocupando de lo que la gente raya o no raya en la calle. Entonces, eso hay un problema de criterio también.
Eso supongo también, Marce, tiene que ver un poco con y que quizás la autoridad central, el gobierno, debiera administrar su urgencia en el sentido directo de la necesidad, digamos, y de pronto generar un Congreso que esté en estado de emergencia para sacar lo más rápido posible las leyes que son más directamente facilitadoras de la situación de las personas, y después posponemos un montón de otras cosas que puedan ser tratadas más adelante. Efectivamente, por eso te decía que ahí juega mucho el cómo el gobierno se juega sus urgencias, y también la responsabilidad de los propios parlamentarios de no andar poniendo sobre la mesa proyectos que sirven solo para el punto de prensa y que solo después lo único que hacen es atochar la agenda legislativa. Muy bien, gracias a Hernán Leyton y a Marcela Jiménez. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, cuídense, Fernando. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Si tienes